Dios les bendiga a todos en esta mañana nuevamente, hermanos, tanto a los que están aquí en el templo como a aquellos que están en diferentes países. Doy gracias al Señor que me permite hoy estar de regreso a la casa del Señor y a todos aquellos hermanos de diferentes países que me han escrito preguntando por qué mi ausencia. Es que he estado fuera de Puerto Rico y al mismo tiempo he estado batallando con una enfermedad, pero estoy de pie, eso es lo importante. Y estamos aquí esta mañana para seguir glorificando y alabando el nombre del Señor, porque nuestros días en esta tierra son contados y Dios pues nos tiene en su almanaque. Cuando se cumple el día es que nos vamos, todavía no. Amén, así que damos gracias a Dios y en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a que busque conmigo la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos y busque el capítulo 10. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Hebreos, capítulo 10. Los que son más nuevos, busque de atrás para adelante. Porque si busca de adelante para atrás, pues va a llegar bien lejos. Porque Hebreos ya está por lo último atrás. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, el capítulo 10. Y voy a leer del versículo 35 hasta el 39. Gloria a Dios. 35 al 39, que leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme nuevamente estar en el templo y para estar de pie en esta mañana para predicar tu palabra. Te pido que me utilices como un canal de bendición y que yo pueda predicar tu palabra con toda libertad, con denuedo y con sabiduría para edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a utilizar el tema en esta mañana: no retrocedas. Grábeselo en la mente, en el corazón: no retrocedas. Nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo que nunca en la historia de la humanidad había sido tan difícil vivir en este mundo. Porque nosotros tenemos una batalla terrible, especialmente el pueblo de Dios, donde todo está en nuestra contra. Por un lado, la carnalidad que gobierna el mundo, la vanidad que ha dominado la mente de los seres humanos, la soberbia, porque qué mucha soberbia hay en esta tierra, la avaricia, el egoísmo, las contiendas, los pleitos y sobre todo la falta de amor por el prójimo. Todo esto está en nuestro entorno y nos levantamos todos los días para enfrentar esa guerra compuesta de todos elementos que son contrarios a lo que nosotros esperamos tener. Sin contar los problemas personales, las enfermedades, las limitaciones, la escasez para muchos. Y todo esto se convierte en un campo de batalla. Lo difícil es que esta parte primera que he hablado, todo esto demuestra esa batalla que tiene el cristiano, y muchos de los que comienzan el camino de la fe, al enfrentarse a esas situaciones, se desaniman, retroceden y la fe mengua. Y muchos de ellos vuelven otra vez al mundo de donde salieron.
Pero recuerde que el último versículo que voy a tocar dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y quiero que usted se circunscriba a ese grupo. Entonces, hermanos, nuestra realidad diaria es visible, es palpable. Usted se encuentra con todo este montón de situaciones donde quiera que usted se mete. Ya no hay respeto para el anciano, ya no hay respeto para el niño, ya no hay respeto para las autoridades. Estamos con el tiempo de los jueces, donde cada cual hace como le conviene. Cada cual vive en su mundo y despreocupado de todo el que le rodea. Ahora, la verdadera guerra es ver, hermanos, lo que no se ve. Porque el cristiano vive y no vive para lo que se ve. Porque todo lo que le he mencionado se ve en el diario vivir, pero eso es temporal. Eso se va a terminar. Entonces, la verdadera guerra del cristiano es poder ver lo que no se ve. Y eso suena contraproducente. Pero fíjese, es así. Ver lo que no se ve es lo que nos mantiene a nosotros aquí en el día de hoy. Porque es la esperanza que anidamos en nuestros corazones de que un día podremos ver realmente por lo que hemos luchado, por lo que hemos vivido, por lo que hemos trabajado. Entonces, hermanos, yo no vivo por lo de aquí. Y quiero que tú no vivas por lo de aquí. Porque tu casa no es tuya. Tú la construiste, pero el día que te vas, otro la va a vivir. Y tal vez el que menos tú pensaste y el que menos la trabajó. El dinero que tienes en el banco tampoco es tuyo. Le pertenece a otro. Porque tú lo trabajaste, pero otro lo va a disfrutar en tu ausencia. Todo lo que hay en esta tierra, Salomón lo reduce a vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque todo pasa, todo termina. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, tenemos que entender que a partir de ese momento tenemos que desviar nuestra mirada de lo que está aquí y mirar en lo que hay más allá, que es la razón de reunirnos hoy. Porque estamos en un templo, ¿sabe por qué? Porque estamos cultivando el mañana. Venga usted al templo o no venga, el mañana es real. Y usted viene al templo hoy a glorificar a Dios como un acto de agradecimiento porque Él lo salvó, porque lo hizo su Hijo, y usted tiene que glorificarle a Él por su gran misericordia. Pero ¿sabe qué? Un día usted no volverá al templo. Su tiempo se acabará y su banco quedará vacío. Como hay aquí muchos vacíos de gente que estaban y ya no están. Ahora, usted estará en otro lugar, en otro templo, en otro sitio que es porque el que yo vivo, porque tú vives, por el eterno, porque no es perecedero, por ese que no tiene fin. Este tiene fin. Este templo tan bonito, ¿verdad? Viene un terremoto y se va al suelo. Se acaba. Se forma una guerra y este templo lo destruyen. Pero el de arriba nadie lo puede tocar. Porque tenemos en el cielo una morada cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahí no entran bombas atómicas, ahí no entran huracanes, ahí no entran terremotos. Nada le va a hacer daño a la eternidad. Así que yo quiero que tú sepas en esta mañana que el estar aquí en la casa del Señor es muy importante porque es una demostración de que tú emprendiste un camino hacia la eternidad y que el verdadero camino lo trabajo aquí, pero lo disfruto allá. Fíjese bien, el escritor de los Hebreos nos da un rayo de esperanza en el versículo 35, cuando dice, no perdáis pues vuestra confianza, y luego dice que tiene grande galardón. ¿Qué es confianza? La confianza se define como una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. También la confianza puede interpretarse como aliento, como ánimo, como vigor para obrar. Y el escritor de los Hebreos nos está diciendo, no pierdas ese vigor para seguir trabajando en el Señor. No pierdas esa confianza, esa esperanza que tú estás anhelando porque es verdadera. Y lo más importante es que tiene galardón. ¿Y qué es galardón? Galardón es otra cosa que un premio o una recompensa
de los méritos o servicios. Cuando a ti te recompensan, es que tu trabajo en el Señor no es en vano. La perseverancia tendrá un premio, tendrá una recompensa. En esta vida nos esforzamos por tantas cosas materiales y a la larga usted trabaja en una compañía, 40 años, se jubila y nadie le agradece lo que usted hizo. Si acaso le dan un bonito por ahí simulando 2 o 3 pesos baratos y nada más. Pero en el cielo hay galardón. Y por eso el escritor de Hebreos, que no se sabe si fue Pedro, no se sabe si fue Pablo, no se sabe si fue Apolos, y mucha gente ha discutido atribuyéndose a uno al otro, pero como no aparece el autor y la Biblia no dice quién fue, pues nosotros sabemos que un hombre lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y que lo que dijo fue verdad y que está en la palabra del Señor y que nos llena de aliento ese versículo 35 cuando nos dice no perdáis la confianza. ¿Sabe por qué mucha gente ya no perseveran? Porque en un momento dado perdieron la confianza en el Señor. Yo decía ahorita al comenzar que usted nunca le debe dar órdenes a Dios cuando ora. Entonces, hoy en día se ha hecho una moda que la gente le ordena a Dios, yo no acepto tal cosa, yo no recibo tal cosa, yo cancelo tal cosa, yo decreto, yo declaro, pérdida de tiempo. Porque la voluntad de Dios va por encima de todo lo que yo diga, de lo que decrete, de lo que declare, de lo que yo acepte, de lo que yo pida. Es la voluntad de Dios la que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la gente ven que piden de acuerdo a su creencia y no se le concede lo que ellos pidieron, entonces empiezan como a perder la confianza en Dios. Yo no sé si Lizaida se acuerda cuando ella era presidenta de la confraternidad en Margarita Janer, Guaynabo, Raúl González, o era el presidente o eras tú, no sé cuál de los dos. Raúl González, un joven que perseveró en esta iglesia, vino y me dijo que orara, porque había un profesor de la Margarita Janer que estaba en un sillón de ruedas, y que los jóvenes iban a orar y ayunar porque iban a orar por él para que Dios lo sanara. Tal vez Raúl esperaba de mí que yo le dijera, ve con fe que Dios lo va a levantar. Yo le dije, Raúl, ora por él y cree que Dios lo puede hacer, pero pídele al Señor que su voluntad sea hecha. ¿Qué sucede? Los jóvenes fueron, oraron por él y no se levantó. Cuando el joven no se levantó, yo tuve que trabajar como pastor con Raúl González porque él se frustró. Él sintió que Dios le había fallado. Y él me decía, pero ¿cómo es posible, pastor, si nosotros oramos, ayunamos, nos preparamos y no pasó el milagro? Yo le dije, es que Dios no se va a mover por lo que tú pidas. Él se va a mover por el plan que Él ha establecido. Y ahí es que la gente se ha confundido en este tiempo creyendo que le pueden dar órdenes a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren que Él haga. Dios va a hacer su perfecta voluntad en tu vida. Porque Dios tiene un plan determinado que tú y yo no conocemos. Entonces hay cosas, nosotros sabemos que Dios tiene 3 respuestas, sí, no o espera. A veces te dice que sí, a veces te dice que no, y a veces te dice que espere, porque tiene un tiempo para glorificarse. Sin embargo, si Él no hace lo que tú quieres, sigue confiando en Él, sigue esperando en Él. ¿Sabe con cuánta gente yo he orado y le he pedido al Señor, Señor, ten misericordia? Yo recuerdo cuando la pastora Regina de Haití estaba enferma, cuánto yo le pedí al Señor que no se la llevara. ¿Por qué? Porque Regina era clave en la obra de Dios. Había sido fundadora de la iglesia, la primera iglesia que precisamente ahora en julio se celebran 50 años de la fundación de esa iglesia y que hay una gran celebración allí en Haití y lamentablemente yo no puedo ir por la condición del país. Y yo no creía, no podía entender que el Señor se llevara a Regina en aquel tiempo. Porque decía, Señor, si Regina se va ahora, los papeles del templo, todas las propiedades están a nombre de ella. ¿Qué va a pasar en Haití? Porque ella las había comprado antes de llegar a la misión, había comprado muchas propiedades y todo eso estaba a nombre de la misión porque la iglesia no estaba incorporada en el Estado todavía, no se podía poner a nombre de la iglesia. Y yo todo esto me preocupaba, porque decía, si ella se muere, ¿qué va a pasar? Pero nada, por más que le pedimos al Señor, el Señor se la llevó. Se la llevó. Y se la llevó esperándome, porque ella me mandó un mensaje, me dijo, pastor, ven, que ya me voy. Y yo decidí ir para Haití antes de que ella se fuera. Y yo caí enfermo en un hospital aquí. Y el día que murió estaba yo recluido. Yo no pude estar con ella. Después me tocó ir a enterrarla. No fue fácil, porque fue el 11 de septiembre
del 2001, cuando la torre de Gemelas. Y yo recuerdo que yo iba para Haití en un avión y tenía que pasar por República Dominicana y de momento aquel avión lo bajaron a toda prisa. Yo dije, pero este vuelo que es de 45 minutos, es media hora. Y llegamos a República Dominicana y cuando nos bajamos allí, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué nos bajan aquí? Ahí está el revolú, está el corre-corre, está todo el mundo temblando porque están las pantallas de televisión mostrando lo que está pasando allá en Manhattan, de las Torres Gemelas, y ahí tuve yo que tirarme en guagua, porque paralizaron todos los aviones, cerraron los aeropuertos, las naves americanas todas las bajaron al piso y yo tuve que llegar a Haití por la frontera. Cuando llegué a Haití ya Regina llevaba desde el día 4 muerta, había muerto, y ya estábamos en el día 11, hermanos, y yo decía, ¿qué hago yo ahora? La familia de Regina, 25 personas que venían de Estados Unidos, se quedaron todos varados en los aeropuertos y no pudieron llegar a Haití. Trataron de irse hasta por Canadá a ver si podían entrar, tampoco pudieron. A la larga la hija me llamó y me dijo, hermano, porque ella siempre dice hermano, entierra a mamá. Y cuando yo pueda, yo voy para que tú me enseñes dónde la enterraste. Y yo tuve que hacer un entierro así de emergencia. A las 5 de la mañana del día 15 de septiembre estábamos nosotros en el templo. Le hicimos un entierro precioso, elegante, como se merecía aquella mujer de Dios. Y mi preocupación era, ¿y qué va a pasar ahora? Ahora Regina no está. Y hay países como Haití, donde hay líderes que se creen dueños de la iglesia. Y eso pasa en muchas iglesias. Se creen que son los dueños de todo. Y yo decía, Señor, aquí esta gente, yo soy extranjero. ¿Qué va a pasar aquí? Pero para Dios todo es fácil. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Y recuerdo que cuando Regina se muere, y esto es un testimonio para que usted vea lo que es no perder la confianza en Dios. Yo seguí confiando y dije, Señor, esta obra es tuya, no es mía. Haz tu voluntad. Y después que Regina muere, al mes, entró su hija, entró su hermana, la llevé al cementerio, le enseñé la tumba y se convocó a una reunión con el liderato, o sea, con la junta directiva de la iglesia de Haití. Hermanos, qué sorpresa. Cuando vino un abogado del Estado, nos reunimos todos allí y de momento se para la hija de Regina y dijo, yo soy la heredera universal de mi madre Regina Belvi. Pero antes de morir, ella me dijo, hija, recuerda que todo lo que yo tengo en Haití, después de Dios, lo tengo gracias al pastor Eliasín, que es quien me ha ayudado durante todos estos años. Así es que de esta casa, de este templo, tú no vas a heredar ni un alfiler. Y yo, todo esto es de Dios. Y cuando yo muera, encarga de que todo se haga para Dios. Oiga, y ella renunció ante el abogado, ante las autoridades, y allí mismo se estableció lo que se llama ya en Haití un proceso verbal, donde todas las propiedades que pertenecían a ella pasaron inmediatamente a nombre de la Iglesia de Dios Valle de Bendición. Oiga, mire cómo Dios obra, porque Dios nunca llega tarde. Él hace justicia. Él sabía que yo había invertido años de ministerio, años de trabajo, que había invertido cuánto dinero, que había en mi cuerpo, cuántos golpes recibí construyendo esos templos, cuántas veces me caía y todo esto. Pues mire, Dios nunca te va a fallar. Así que nosotros oramos, pero Él va a hacer su perfecta voluntad. Y por eso es que el escritor de Hebreos nos dice claramente, no perdáis pues vuestra confianza, esa confianza que tiene grande galardón. Y cuando habla de esta confianza, no está hablando de la confianza que tú tengas en un ser humano, porque la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el otro hombre. Pero está hablando precisamente de la confianza que tú y yo debemos de tener en el Señor. Porque aunque papi te falle, aunque mami te falle, aunque tus hijos te abandonen, aunque tu esposo se vaya, Dios sigue siendo fiel. Así es que tu confianza tiene que ser inquebrantable en las promesas del Señor. No importa que el panorama aparente ser oscuro y que tú creas que no tiene salida. Yo le decía los otros días a los hermanos en Macao, dándole ilustración, porque yo cuando era un poquito más joven, era bien atrevido. Y yo si iba a cualquier sitio, no le tenía miedo a nada. Así es que yo una vez fui a Walt Disney. Y me trepé en la montaña rusa.
Y tú te vas a trepar. Y yo, pues sí, me voy a trepar, sí. Porque yo no quería que nadie me contara. Me subí. Andaba otro pastor conmigo y nos subimos los dos. Y los que han ido, yo no sé cuánto alguna vez se han montado en montañas rusas. De momento ese montón de carros sale corriendo a toda velocidad y llega a un lugar donde hay una pared de frente. Usted no ve camino. Usted lo que ve es que se va a estrellar contra esa pared de frente. Ahí comienza la gente a gritar. El que estaba conmigo se agarró de los brazos de aquel y decía, ¿por dónde vamos? Porque nos vamos a estrellar aparentemente. Pero yo de eso saqué una lección espiritual. Porque en el momento en que ya tú crees que el carrito va a chocar contra la pared, el carrito hace así y da una vuelta y te vira con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y te vira completamente, ya que estás pegando a la pared, y te da un camino largo y espacioso donde llegas hasta el final. Y yo digo, así es Dios con nosotros. Hay situaciones en que te montaste en el carro del evangelio y llegas a una encrucijada donde tú ves una pared que no hay salida. Parece que te vas a estrellar contra ella y que es tu final. Pero es en ese momento donde el Señor, si te tiene que poner con los pies para arriba, te pone con los pies para arriba. Si te tiene que poner de cabeza, te pone de cabeza, pero Él te va a dar la salida. Porque Él es fiel. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí hoy y de los que a través de las redes me van a escuchar, han llegado momentos en su vida en que han tenido que enfrentar situaciones así embarazosas. Entonces usted dice, ¿qué hago? Señor, subo, bajo, viro a la derecha, viro a la izquierda, regreso, ¿qué hago? Pues bueno, aquí la Biblia lo que te dice es, nosotros no somos de los que retrocedemos. Tenemos que seguir hacia adelante, no importando la pared que nos espere de frente, porque Dios siempre nos dará la salida. Así es que dice bien, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y esa confianza nos produce una esperanza firme de que en un momento dado Dios nos dará el aliento, el ánimo, la fuerza para enfrentar las situaciones de la vida. También, hermano, cuando dice que tiene galardón, el galardón es un premio, una recompensa por los méritos o servicios. Fíjese, en el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Primero te habla de la confianza, que no la pierdas, y después te habla de la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Aquí sabrá alguien lo que es paciencia, que muchos usamos esa palabra, ¿verdad? Dios mío, dame paciencia para soportar a este muchacho. Dios mío, dame paciencia para soportar a esta esposa. Dios mío, dame paciencia para soportar a este esposo. Dame paciencia para soportar a este vecino. ¿Por qué tú miras a ella? ¿Será esa la oración de ella o la de él? Yo creo que es la de ella. Entonces, hermanos, vivimos todo el día, ¿verdad que sí? Señor, dame paciencia. Vamos a una oficina. Hermano, qué paciencia hay que tener hoy en día. Eso es una cosa increíble. Usted va a una cita médica y le dicen que la cita es para las 8. Usted llega a las 7 y son las 2 de la tarde y usted está ahí sentado. Le da uno calcomillo, le da uno coraje, le da hambre. Pues tienes que vestirte de paciencia. Porque ¿qué hace? Formar un revolú. Empezar a patear, a gritar, insultar. Pues peor. Los otros días estaba yo allí en el auxilio mutuo y llevaron a un hombre allí a emergencia. Parece que era un adicto a drogas y estaba en una crisis. Entonces, pues ese hombre llegó y se quedó con la sala de emergencia, que ya llamaron hasta la policía. Porque es una cosa increíble, como aquel hombre gritaba, insultaba, pateaba, se tiró de la cama y cuánta cosa, un hombre que pesaba más de 300 libras. Y mire, y estaba todo el mundo en la sala de emergencia ya en tensión, gente con la presión alta, porque los gritos de aquel hombre eran una cosa tremenda. Candy es testigo, Fabián, que estuvieron conmigo. No era fácil. Entonces, cuando me tenían a mí en una camilla, precisamente donde estaban los escoltas, y los escoltas estaban desesperados. Una señora me decía, mira, a mí ya este brazo se me salió luchando con él, yo no puedo más. Dijo, si se tira ahora de la cama, que se muera. ¿Sabe por qué? Porque es la reacción de la gente ante una persona que colma la paciencia. Y en nuestra vida hay gente que nos colma la paciencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir a la Biblia y decir que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo, escuche esto, sin alterarse. ¿Será fácil? O sea, la paciencia es una capacidad para tú poder padecer o soportar algo
sin alterarte. ¿Y quién no se altera? Ahí es que es probada la paciencia. Porque cuando nos alteramos, entonces posiblemente dañamos el proceso. ¿Por qué ese señor? Por tanto gritar y por tanto patear, que a nadie le hacía caso. Ya nadie le hacía caso. Lo amarraron a la cama y gritaba, ya todo el mundo se hizo sordo, porque se cansaron de él. O sea, tú tienes que saber que todo el mundo tiene un límite. A la larga, le pusieron morfina, que era lo que él quería que le pusieran, y lo mandaron para la cárcel de alta. Porque no costaba de otra. Imagínense, ya tenía a todos los doctores nerviosos, a las enfermeras, a los pacientes, hasta gente con la presión alta, porque uno no sabía si ese hombre iba a dar golpe a cualquiera allí, estaba como loco. Ahora, cuando tú pierdes la paciencia, alteras el propósito, o sea, el proceso. Porque comienzas a reaccionar y ya no tienes en ese momento capacidad para soportar. Y cuando pierdes la capacidad de soportar, te alteras. Y cuando ya te alteras, ofendes, hieres, dañas. Y ahí es que viene el problema grande. Entonces, Dios quiere que el cristiano viva sabiendo que debe de tener paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tú y yo estamos aquí por una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que Él volverá. Él viene a buscarnos. Cuando los varones galileos lo vieron subir al cielo, varones galileos que están mirando al cielo, ese mismo Jesús que la habéis visto ir, así como la habéis visto ir, así vendrá. Entonces, esa es mi promesa. Él me prometió que Él volvería. Hoy en día hay mucha gente que se ha cansado de esperar al Señor. Porque, imagínense, yo llevo ya 67 años en esta tierra. Hay otros que tienen mucho más. Y desde que yo nací están diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No llega. Y la gente pierde la paciencia y dice, como no llega, me voy. Ahora, lo grande es que la Biblia dice que será como relámpago, sale el oriente y se muestra el occidente. Y si en una escapadita de esas, el relámpago pasó, ay de ti, ay de mí. Mejor persevera con paciencia para que puedas estar preparado el día que Él venga. Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque es que hay una promesa que se va a cumplir. Ahora, el versículo 37, fíjese bien, nos dice claramente el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vea bien la declaración que hace el escritor de Hebreos. Primeramente, él divide el versículo cuando dice, porque aún un poquito, y ahí hay una coma. Poquito significa cantidad limitada. Un poquito de arroz, un poquito de agua, todo es un diminutivo, poquito. Pero en este caso, cuando el escritor de Hebreos habla, está hablando de tiempo. Porque aún un poquito de tiempo. Entonces, es bueno que tú sepas que el tiempo de Dios es perfecto. Hay dos palabras para definir el tiempo en el griego. Una de ellas es la palabra cronos. Y la palabra cronos tiene que ver con el tiempo lineal o con el tiempo que pasa y se va consumiendo. Por ejemplo, nuestra edad. Ese es un tiempo crono, de ahí viene la palabra cronológico. ¿Cuál es tu edad cronológica? 67. Porque llevas en el cronos, en el tiempo lineal, en el tiempo que se cuenta y que pierde valor. Porque como dije los otros días aquí, cada vez que cortamos un bizcocho en el cumpleaños, estamos celebrando ¿qué? No que cumplimos uno más, sino que nos queda uno menos. Porque nuestro tiempo está escrito en el libro de Dios. Y si Dios escribió que en mi libro yo voy a vivir 90, pues tengo 67. ¿Cuánto me quedan, Edgardo? Saca cuenta ahí. 23. Pues entonces, corto un bizcocho para decir, me quedan 23. No para decir, tengo 67. Porque los 67 ya los gasté. Ya los utilicé. Bien o mal, ya los utilicé. No le voy a sacar nada a eso que ya pasó. ¿Qué haré entonces con los 23? Y no es que yo estoy profetizando.
porque Dios me libre, 90 es demasiado para mí. Yo quisiera irme antes. Pero mire, ¿qué voy a hacer con lo que me queda? Tengo que pensar en eso, porque yo vivo en el cronos, o sea, en el tiempo lineal o el tiempo que se agota, un tiempo que se va disminuyendo, tiene que ver con nuestra edad, aleluya, se va consumiendo. Pero en esta parte, cuando dice, porque aún un poquito, se está refiriendo a la segunda parte de lo que es tiempo, que en griego es el kairos. Y el kairos se refiere a un momento específico en el que sucede algo importante, como por ejemplo el rapto. Ese es el tiempo de Dios. Tú y yo vivimos en el cronos, pero Dios se manifiesta en el kairos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir, tengo 67 años de existencia, pero no puedo decir, faltan 10 para que Cristo venga. Porque ese kairos está solamente bajo el control del Padre, porque ni aún el Hijo lo sabe. Es el único secreto que el Padre le guardó al Hijo, porque la Biblia dice que ni los ángeles ni aún el Hijo lo saben. El kairos pertenece a Dios y ese es el peligroso. ¿Por qué es el peligroso? Porque el tiempo cronos yo lo puedo manipular. Yo puedo planificar para él. Yo puedo decir, yo voy a hacer un bachillerato o un doctorado, me faltan tantos años y brego con ese tiempo. Pero tú vives en el cronos y Dios vive en el kairos. Y si en el kairos Dios dice, no, es que para ti no hay tiempo para un bachillerato, porque yo en el kairos determiné que tú tenías solamente 64 años. Así es que si el bachillerato te faltan 7, o sea, te faltan 5 y ya cumpliste 63, tienes uno, no hay ningún bachillerato para ti. O sea, eso es lo que el hombre se le olvida. Dios te entregó el cronos, pero el kairos está en su mano. Entonces tú tienes que planificar el cronos de acuerdo al kairos. Saber que tienes que vivir pensando en que como no tienes control del tiempo específico en que el Señor va a venir, tú tienes que usar tu cronos para vivir como si fuera esta noche que Él viene. Tienes que vivir este día como si fuera tu último, porque Dios solamente sabe cuándo te llama a su presencia, sea por el rapto o sea por la muerte. Porque hay dos formas de irse con el Señor: en el rapto o por la muerte. Ahora, nadie aquí sabe cuándo le toca. Nadie. En esta semana, anoche estaba viendo yo las noticias de un cantante que estaba tocando, creo que era en México, el bajista, y de momento soltó el bajo y cayó y se fue. Se fue. Y así cuánta gente ha habido que de momento en Haití pasó un caso de una mamá. La mamá sale de Estados Unidos, de Nueva York, y los hijos que están en Estados Unidos la llevan y la meten hasta el avión y llaman a los hijos que están en Haití para decirle, mira, mamá, ya la montamos en el avión, ya el avión salió, en tantas horas ella va a estar en Haití. Y los hijos se fueron al aeropuerto a esperar a su mamá, que hace tiempo estaba en Estados Unidos. Llegó el avión, todo el mundo baja y espera y la señora no sale. Cuando los hijos ven que la señora no sale, entran adentro, preguntan, nosotros estamos esperando a nuestra mamá, una señora mayor que nos mandaron, salió a tal hora y no sale del avión. Y le dijeron, lamentablemente tenemos que decirle que en medio del vuelo le dio un infarto cardíaco y ya murió en el avión. Llegó su cadáver a Haití. ¿Sabe la tristeza que es para esos hijos? Recibir ahora el cadáver de su madre y tener que llamar a los que la mandaron vivita, contenta, allá en Estados Unidos y decirle, vengan para que enterremos a mamá juntos. Porque el kairos lo conoce Dios. Y escuche bien, y antes se morían los viejos. En el tiempo nuestro hay viejos que están viviendo 100 y pico de años, pero la mayoría de los muertos son de 16 a 25 años. Nuestra juventud se está acabando porque le han dado mal tiempo al cronos. El tiempo de juventud que debieron prepararse para la eternidad, la desperdiciaron en las drogas, en los vicios, en los robos, en el AMPA, en la mafia, y eso mismo le ha cobrado la vida. Entonces, hermanos,
Creo que estamos en un tiempo, tenemos que valorar el tiempo que nos queda en esta tierra, porque solamente Dios conoce nuestro kairos. Él nos entregó un tiempo. 70 años son los días del hombre y 80 para los más robustos. Gloria a Dios que aquí ya hay un grupito que pasó a los 70 hace rato. Y hay algunos que ya llegaron a los más robustos, que pasaron los 80. Y damos gloria a Dios por ello. Los que no han llegado todavía ahí, pues usted sabe, a mí me quedan 3 de la vida del hombre, porque son 70. O sea, 2 y medio me quedan. Hasta lo que dice la Biblia, la vida del hombre, ¿verdad? A Chiquín también, porque Chiquín y yo estamos en la misma edad, Candy y yo estamos en la misma edad. Así es que ya los que estamos llegando a los 70, estamos llegando a la edad que Dios determinó. De ahí para adelante, Chiquín, si vivimos un año más, ñapa. Ñapa. Misericordia y gracia. Nada más. La gente uno habla de estos temas y le da escalofrío. La gente se asusta porque lo peor que hay es mirarse en un ataúd. Pero no tengas temor que no te vas a ver. Cuando estés ahí tú no te vas a ver, te verán otros, pero tú no. Tranquilo, tranquilo. Así es que, hermanos, cuando la Biblia habla claramente de esto, nos está enseñando que nosotros tenemos que vivir cada día pensando en cuál es el tiempo de Dios para nuestra vida, porque el tiempo de Él no se puede contar, no se puede contar. Luego Él dice, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. ¿Usted sabe a quién se refiere eso? A Jesús. Jesús es el que ha de venir. Y lo dice de una forma definitiva. Él vendrá. Quieras tú o no, Él vendrá. Quiera la ciencia o no, Él vendrá. Quiera los gobiernos o no, Él vendrá. Te guste o no te guste, Él vendrá. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Sí, hermanos, el Señor vendrá. Y Él vendrá. Y nos llevará con Él a todos aquellos que estemos preparados. Se acabó la batería de este. Gloria a Dios. Suben un poquito a este y sigo con él. Gloria a Dios. Así es que el que ha de venir vendrá es una declaración definitiva porque nadie lo va a impedir. Y luego añade y dice, y no tardará. Y no tardará. Fíjese bien. Tardarse es llegar después del tiempo indicado. Cuando tú te tardas, es cuando llegas después del tiempo indicado. Pues mire, en el kairos de Dios, Él y solo Él estableció el momento de su regreso. Y nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede adelantar y nadie lo puede atrasar. La oración nuestra es, ven Señor Jesús. Pero aunque yo le diga, ven Señor Jesús, el Padre determinó una hora y nadie la va a cambiar. Fíjese bien, ¿cuánta gente se ha equivocado poniendo fechas? Unos la han adelantado. Los fundadores de los adventistas en el 1843, que Cristo que venía ese año y no vino. Se equivocaron y lo pusieron en 1844 y tampoco vino. Otros profetizaron que en el 1988 Cristo venía, porque se cumplían 40 años de que Israel se establecía como Estado, y se basaron en esa expresión que dice, esta generación no pasará sin que esto acontezca. Y yo le conté hace poco que yo para esa época fui a Martinica. En Martinica había un nerviosismo, todo el mundo temblando, asustado, porque Cristo que venía el 14 de mayo del 88. Cristo no vino. Después, cientos de personas, aún predicadores, hasta cristianos, evangélicos y pentecostales, dijeron que Cristo venía en el año 2000. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo decía que iba a ser un caos terrible y algunos tomaron como ejemplo que si las 2 dracmas que dejó Jesús, de que habló Jesús, que si los 2 que pagó iba a pagar el buen samaritano. Usaban un montón de ejemplos para tratar de descifrar que Cristo venía en el año 2000. A la gente le dio miedo. Hablaron de la cosa que iba a ver, Y2K. Todo el mundo se puso asustado porque las computadoras se iban a turbar y las computadoras están ahí. No se turbaron porque ellas no viven con el tiempo.
Todo siguió. Después en el 2021 hubo un profeta que dijo que Cristo venía en diciembre de 2021. Y había un montón de gente en la tierra asustada porque Cristo que venía en el 2021. Y pasó el 22 y Cristo no vino. Y estamos en el 2023. Ahora, hay unos que lo adelantaron y se equivocaron. Y el peligro está en que ha habido muchos que lo están atrasando. O sea, de acuerdo a su mente, a su concepto, yo recuerdo un hermano cristiano que cuando llegó el año 2000 y Cristo no vino, me dijo a mí, bueno, Eliasín, si Cristo no vino en el 2000, prepárate, que esto es hasta el 3000. O sea, según él, añadió 1000 años más a la venida de Cristo. Y la Biblia dice claramente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿por qué Cristo no ha venido? Por la paciencia de Dios. Ahí eso es lo que nos dice la Biblia. Pedro habla de eso. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él está teniendo paciencia con la humanidad. Porque mire, como estamos viviendo hoy en día, si Dios fuera un Dios malo, mandaba fuego y quemaba esta tierra en un momento. Porque las poca vergüenza, las aberraciones, los pecados que están pasando en esta tierra, hermanos, son cosas pero terribles. Los otros días escuché yo a un pastor por la televisión que le preguntaron, ¿tú crees que Cristo viene pronto? Y sabe que él dijo, yo sé que Él viene, pero no todavía. Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Porque el anuncio de la iglesia es que nos preparemos para irnos con el Señor. Yo creo, hermanos, que mucha gente está teniendo la venida del Señor por tardanza y están viviendo como si Él no viniera. Yo quiero decir a todos ustedes, iglesia, prepárate. ¿Sabe por qué? Porque hay unas señales que el Señor dio de su venida que están cumplidas. En las profecías que no se han cumplido tienen cumplimiento después del rapto. Pero las que hablaban antes del rapto ya se cumplieron. Solo estamos esperando al deseado de las naciones, que aparezca a buscar su iglesia. ¿Qué dijo la Biblia? Que como en los días de Sodoma y de Gomorra, serían los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué vivimos hoy? Sodoma y Gomorra. Ya usted ve. En esta semana aquí había habido un pleito aquí, que ustedes lo vieron en la televisión, ¿verdad? El secretario de Justicia contra la senadora que está proponiendo un proyecto que es leal, que es honesto, porque lo que se está pidiendo es que ninguna niña menor de 18 años pueda provocarse un aborto sin el consentimiento de sus padres. Eso no es malo, porque aquí están abortando montones de adolescentes sin permiso de nadie, llevadas hasta por los mismos violadores, o llevadas, sabe Dios, por los padres del que la violó, para tapar un hueco. Y el secretario de Justicia se atreve a hablar como habló, y que lamentablemente se salió de sus casillas, se le fue la justicia a los pies, porque en realidad tergiversó todo lo que la senadora dijo y salió con otra cosa, hablando de fundamentalismo. O sea, nos tiró a todos nosotros, a todos los que estamos en contra del aborto y a todos los que no creemos como ellos, se nos fue en contra. Entonces, es como decía ella, ahora ¿quién va a presentarse a un sistema de justicia cuando ya el líder máximo está prejuiciado? ¿Cómo usted va a tener confianza con una persona que no está apta para hacer una justicia neutral o imparcial? Porque ya se parcializó con un bando del país. Se parcializó con aquellos que están a favor de todo lo malo. Y esa es la verdad, y es una verdad que tengo que decirle del altar, porque tenemos que prepararnos, porque todas estas cosas van a traer consecuencias. Ya mañana creo que hay una manifestación de un montón de grupos de cristianos, de pastores que van para la fortaleza a protestar por esta situación. Entonces, nuestro país está en una situación así donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, como eso es así, estamos en los días de Sodoma y estamos en los días de Gomorra, señal de rapto. ¿Qué dice la Biblia? Que como en los días de Noé estarán casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Así está esto. La gente se casa hoy, se divorcia mañana. La gente convive en amor libre, porque ahora hay una expresión nueva, el amor libre. Y la gente está en los templos, en fornicación, viven en la misma casa, tienen relaciones, engendran hijos, no se casan.
toman parte de los altares, predican, viven como los días de Noé, casándose, dándose en casamiento. O sea, todo el mundo está cumpliendo exactamente lo que el Señor dijo antes de su venida. Pues yo creo que es hora de que nosotros, hermanos, no desmayemos, que nosotros podamos mirar al Señor, porque si Dios no ha venido, pues hermanos, no ha venido porque el kairos de Dios no se ha cumplido. No ha venido porque la gracia y misericordia de Él han permitido que Él extienda su paciencia para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda, para que los perdidos procedan al arrepentimiento. Así es que en esta mañana los voy a dejar hasta aquí. El domingo que viene yo sigo, porque ya el cuerpo mío pues no resiste mucho más. Pero damos gloria a Dios por su palabra y seguimos la semana que viene con este tema. Pero hermanos, no te canses, no pierdas la confianza, no pierdas la esperanza. Sigue con paciencia, esperando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios le bendiga a todos y Dios les guarde.